Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la pantalla del diseño del registrar cuenta. Nos habíamos quedado en nada más programar la parte del correo electrónico, que es el que necesitamos en ese caso agregarle. Decíamos de que vamos a colocar toda la parte de los elementos necesarios para poder validar en ese caso que esa parte de la función trabaje de manera correcta. Bien, ahora vamos a seguir trabajando en el diseño. Voy a agregar de nuevo un spacer. Este mismo spacer que tenemos acá lo puedo agregar en la parte inferior solamente para darle espacio entre el username y el botón que hemos colocado en la parte inferior. Y ahí pues nos vamos a programar ahora, bueno, vamos a agregar la función user password, que le vamos a enviar el password user, y una función lambda. Vean, esta función lambda me la puedo copiar. Voy a quitar esto por un momento. Esta función lambda me la puedo copiar de acá y solamente cambiar el valor. En ese caso acá aquí tendríamos que mandar el username, y en lugar del password, como es el password el que vamos a sustituir, aquí debería de ser it. Y con eso ya debería de estar listo para que nosotros podamos programar justamente esa función. Esa función nos la traemos para acá, creamos una función de tipo composable y le ponemos user password. Esta va a recibir un parámetro que se va a llamar password user, dos puntos de tipo string, y también vamos a recibir un text chain, que esta va a ser una función que va a recibir un string y va a devolver nada. Y ahí ya tenemos, ya se nos quita el error de la parte de arriba. Ya podemos programarnos en ese caso el password string. Pues de igual manera nos lo vamos a copiar de la otra función, porque ya lo tenemos diseñado. Ya no es necesario volver a escribir todo el código. Así que nos venimos a login screen y por acá teníamos el password visibility, que este sí es bastante grande, entonces no lo vamos a llevar tal cual. Es esta parte de acá. Entonces nos copiamos ese texto. Eso tiene que venir desde la parte de arriba, lo seleccionamos hasta la parte de abajo. Eso lo copiamos y lo pegamos en el register string, en el user password, perdón, en la función user password. Y aquí lo que vamos a hacer nada más es cambiar algunos valores. Aquí ya debería de ser password user, nada más el valor. El texto de acá siempre debería de ser de tipo que diga password, y lo demás quedaría exactamente igual. Entonces con eso ya tenemos colocado la parte del password. Básicamente pusimos el otro cuadro de texto. Y ahora vamos a agregar el nombre y el apellido, que son los otros dos datos que nos hacen falta. Bien, en el nombre y el apellido, básicamente los cuadros de texto son iguales. O sea que básicamente vamos a colocar un cuadro de texto donde digiten el nombre y otro cuadro de texto donde digiten el apellido, y lo que cambia nada más es la variable de estado. Así que lo que puedo hacer para, digamos, ahorrarme un poco la parte del código y no tener dos funciones, es que me voy a crear una función de tipo composable, que le voy a llamar, por ejemplo, textData. Este va a tener un data de tipo string y va a tener un text label, que sería en este caso la etiqueta que debería de aparecer. Y además de eso le vamos a crear una función lambda. Esa función va a tener un string y nos va a devolver nada. Bien, ahora en esa parte de adentro, pues allá nos podemos crear nuestro cuadro de texto.
vamos a crearnos un online text field y le vamos a empezar a configurar cada uno de los valores. Aquí le vamos a poner los valores que vamos a colocar en ese caso para que este texto funcione y su respectivo formato. Primero, en el value llevaría en ese caso el parámetro data que tenemos en la parte de arriba. Entonces le ponemos data y en el value chain le pondríamos la función lambda. Aquí le ponemos on text chain y le ponemos el it. Y con eso ya hemos creado en este caso el primer cuadro de texto, pero pues lógicamente pues le vamos a agregar algunas funciones que permitan cambiar sus características, como por ejemplo le vamos a agregar un modifier. Le vamos a agregar un modifier y en el modifier vamos a ponerle que ocupe todo el espacio, el ancho completo, y le vamos a poner un background color o un background que sea de color blanco. Con eso ya tenemos especificado el modifier, le ponemos una coma y ahora vamos a poner la etiqueta label. La etiqueta label va a ser igual a una función lambda. En esa función lambda ponemos un text y aquí en lugar de ponerle entre comillas el valor, pues vamos a utilizar el text label que tenemos en la parte de arriba, que es esta propiedad. Pues ahí le vamos a enviar si lo que vamos a poner es el nombre o los apellidos. Entonces por eso le ponemos ese text label en la parte inferior y le agregamos las otras propiedades. Le pongo una coma y le agregamos las otras propiedades. Tenía un max lines que lo habíamos colocado en 1, se recuerdan, para que no tuviera muchas líneas, y un single line que me permitía en este caso colocar simples líneas y no tener varias líneas dentro del mismo cuadro de texto. Con esto ya tenemos la función personalizada. Básicamente la función completa ya me permite en ese caso crear un cuadro de texto generalizado, y así puedo tener la idea para poder hacer el resto con los demás datos. Ahora lo que tenemos que hacer es colocarla abajo del password. Entonces vamos a ir abajo del password. Voy a poner primero un spacer abajo del password y ahí ya podemos colocar la función textData. Y fíjense bien, voy a reutilizar este valor. Entonces voy a enviar a varios parámetros. Entonces lo voy a poner así en 2 líneas para poderlo diferenciar. El primero sería el nombre del usuario. Entonces envío la variable de estado que se llama name, que es la que teníamos en esta parte de acá. Esta variable de estado que se llama name, entonces la colocamos acá. Y en el text label le vamos a poner nombres. ¿Okay? Le ponemos nombres. Y en la parte interna donde ya tenemos la lambda, vamos a copiarlo, vamos a pegar. Y aquí en la lambda, en lugar de enviar esta parte, aquí vamos a enviar el password user. Aquí enviaríamos el name. Entonces en lugar del name sería el it. Y el resto tomaría exactamente el mismo dato. Copiamos esto. Lo copiamos. Y lo pegamos en la parte inferior. Y ahora aquí en lugar del name vamos a enviar el last name. Aquí sería, en lugar de nombres, sería apellidos. Y en la parte de abajo, aquí en el it debería de ir en acá en lugar del last name. Y listo, ya tenemos ahí apellidos, ya tenemos nombres y apellidos. Vamos a probar si realmente nos lo colocó como debería de ser. Le damos crear cuenta y vean, ya tenemos el correo electrónico, el password y los nombres funcionan de manera adecuada. Yo le doy clic, pero los apellidos están independientes. Son 2 cuadros independientes como los tenemos en la parte de arriba, y hemos creado una sola función. Esa única función es la que hace el proceso de crearnos estos 2 cuadros de texto, así que no tengo que preocuparme por estar creándome funciones por separado. ¿Por qué lo hicimos? Porque ambos tienen el mismo, digamos que las mismas características, por eso es que lo trabajamos de esa manera.
Bien, trabajemos ahora con el botón. Nos hace falta trabajar la parte del botón. El botón aquí lo tenemos dentro de la misma función, pero lo podemos, vamos a poner un spacer primero, pero lo podemos separar para que se vea más bonito. Entonces lo que vamos a hacer es cortarnos esta sección de acá. La vamos a cortar y allí nos vamos a mandar un botón. Voy a crearme una función que se va a llamar button save y le mandamos el login view model. Entonces esa va a ser en este caso la función que nos va a permitir crear en ese caso el botón guardar. Entonces aquí nos ponemos una arroba composable. En ese composable, en la parte de abajo, nos creamos una función que se va a llamar button save. Aquí recuperamos el login view model. Y ya tenemos lista la parte de la función y ahí pegamos el código que nos trajimos en la parte de arriba. Solo que pues a ese botón lógicamente hay que agregarle algunas características esenciales para que se vea más bonito. Yo le voy a colocar aquí ya las características. Después del on click le vamos a poner una coma y ahí vamos a agregar el modify. Y dentro del modify lo primero que vamos a hacer es decirle que ocupe todo el ancho máximo, todo el ancho de la pantalla y solamente así. Y le ponemos una coma y ahora vamos a poner los colores del botón, que esos colores coincidan con los colores que ya hemos definido previamente. Entonces aquí tenemos que poner un botón defaults y este sería button colors, y aquí adentro vamos a poner las características de los colores de los botones. ¿Qué características le vamos a colocar? Bueno, primero vamos a colorear el container color. El container color va a tener un color, aquí le vamos a poner un 0 0x ff 4 a 8 9. Vamos a ver un ff 4e, aquí es 4e, aquí me equivoco. Después del 4e sigue A8, A8, E9. Así sería. Este sería el colorcito que va a tener en ese caso ese botón. El disable, le agregamos una coma y aquí ponemos el disable container color, que sería cuando el botón esté deshabilitado. Vamos a poner un color 0x ff 78 cb f9. Ese sería el colorcito cuando esté deshabilitado. Le agregamos una coma. El content color le vamos a poner que sea de color blanco, y el disable content color le vamos a poner que sea también de color blanco. Y con eso ya tenemos creado el botón. Ahora vamos a ver cómo se visualiza. Ahí tendría que ya lanzar la aplicación. Esperemos un ratito que se ha quedado pegado. Voy a cancelar porque se quedó pegado. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Creo que el emulador se quedó. No, el emulador está funcionando bien. La vamos a volver a ejecutar. Ahí está. Le damos crear cuenta y ahí ya se encuentra el botoncito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos hace falta del diseño? Ya tenemos el botoncito, ya tenemos los cuadros de texto, ya tenemos todo listo para empezar a trabajar con la parte de la foto. La idea es que aquí abajo, antes del botón guardar, o sea, en este espacio que tenemos acá, vamos a agregar un cuadro en donde originalmente, si no hemos tomado una foto, va a aparecer un icono o un icono. Básicamente es un dibujo del tradicional botoncito para que nos indica que queremos o debemos agregar una foto. Y si la foto se toma, si al momento de que yo hago clic en la cámara y esta permite tomar una fotografía y se toma de manera adecuada, en ese espacio debería de aparecer la fotografía que nosotros hemos tomado. Entonces, vamos para crearnos el iconito de acá, pues lógicamente tendríamos que tenerlo entre los recursos que se encuentran aquí en la parte del draw. Nos venimos a Res, voy a hacer eso más pequeño. Aquí debería de estar ese iconito ya creado. Sin embargo, en este caso por el momento no lo tenemos disponible. Entonces, si yo quiero crearme un icono personalizado, yo le puedo dar clic derecho, le puedo dar ahí donde dice Draw, le doy clic derecho, luego le doy clic derecho en New y luego le doy a la opción que dice Vector Asset y yo me puedo crear dentro de mis recursos un vector personalizado si nosotros lo queremos generar. Le doy Vector Asset y van a notar que aquí me aparece ya una ventanita donde yo puedo crear mi propio vector. Lo voy a repetir, le damos clic derecho en Draw, le damos clic derecho, luego la opción que dice New y nos vamos a la opción que dice Vector Asset. Ese me permite crear un icono personalizado. Y ese icono personalizado lo vamos a poner directamente en el Draw. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque como vamos a trabajar o vamos a intercambiar entre una imagen y un recurso puesto en pantalla, entonces necesitamos que el vector o el icono sea un vector. Si solamente fuésemos a colocar el icono, pues con solo utilizar los métodos que ya hemos aprendido anteriormente para insertar iconos funcionaría. Pero lo que pasa es que ahora vamos a intercambiar entre un icono y una imagen. Entonces, como voy a intercambiar entre un icono y una imagen, entonces voy a utilizar en ese caso el vector access. Si no, caso contrario, lo que tendría que hacer en esta parte de acá es nada más agregar un image vector y desde ahí podríamos colocar en ese caso el icono, pero no es esa la situación. O aquí poner un icono y desde el icono colocar un image vector, por ejemplo, y desde ahí agregar la parte de la aplicación. Pero necesitamos crear un icono personalizado que puede intercambiar entre una foto y el icono con el cual vamos a trabajar. Por eso es que le damos clic derecho en New, le damos clic derecho en Draw, luego le damos clic en New y luego nos venimos a la opción que dice Vector Access. Cuando le damos clic acá, le damos donde dice Clipart, aquí donde está el iconito, aquí les van a aparecer una serie de iconos. Es muy probable que cuando le den clic acá los iconos no aparezcan. Eso suele suceder. Si en el caso les llegara a suceder, les voy a explicar lo que tienen que hacer. Si en el caso los iconos no se muestran, esta pantalla de acá aparece vacía, lo que tienen que hacer ustedes es venirse aquí al menú File y luego a la opción que dice Project Struct. En el menú File hay una opción que dice Project Struct y por acá hay una sección que dice SDK Location. Esta ruta que ustedes ven acá, entran al navegador o al explorador de Windows, o sea, entran a una ventana para llegar a esa carpeta y ahí van a encontrar una carpeta que se llama Icons. Esa carpeta lo que tienen que hacer es eliminarla. Si no quieren correr riesgos, pueden renombrarla. En lugar de ponerle iconos, pueden ponerle icons-1, por ejemplo, o algo por el estilo, si no la quieren eliminar. Pero si no, pues pueden eliminarla. Después de haberla eliminado, si al caso no les aparece, después de haber eliminado los iconos de esa ruta, se vienen después a esta parte de acá, se vienen a Vector Asset y cuando le den clic acá, ya les tendría que aparecer el listado de iconos. Lo que hace la máquina es que lo que hace en este caso el sistema es que si no lo encuentra, pues lo regenera. Y aquí yo puedo buscar iconos de cualquier cosa, por ejemplo, el marker, ¿se recuerdan? Aquí puedo generar un icono a partir del marker o el carrito de compras, el car market o el shopping, puedo poner shopping y vean, aparece un montón de iconitos que tienen que ver con la parte del shopping. Si le pongo cámara,
Aquí aparecen varios iconos que tienen que ver con la parte de la cámara. Yo puedo ahí seleccionar el que mejor me parezca, que tenga que ver con una cámara. Déjeme ver cuál me quedaría. Quedaría súper bien. Digamos. La idea es de que muestre de que ahí necesitamos colocar una fotografía. Entonces le vamos a dar OK. Y a este icono que hemos creado acá le vamos a agregar un nombre. Le vamos a poner aquí cámara. Ok, ese es el nombre del icono que vamos a utilizar. Este icono es representativo e indica cuando nos aparezca en el diseño que básicamente en ese lugar vamos a colocar una cámara. Si le doy next, bueno, de hecho aquí yo lo puedo colorear. Si ustedes quieren darle un color, aquí está de color negro, le pueden cambiar el color, pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden cambiar la opacidad si ustedes quieren, pueden hacer varias cosas directamente con ese icono si lo quieren trabajar de esa manera. Le dan next y luego le dan finish y van a notar que ya aparece en los recursos, ya aparece un cámara.xml. Ese cámara.xml es el icono que nosotros acabamos de diseñar. Entonces es fácil, solo le dan clic derecho, new, y le dan vector asset, y aquí en el icono del vector ya les aparecen los iconos que pueden utilizar, y ahí solo lo filtran. Ahora que ya tenemos el recurso, nos vamos a crear en nuestro modelo esa imagen que nos va a servir para poderla previsualizar al otro lado. Nos vamos a crear la variable de estado. Entonces voy a crear una variable de estado que se va a llamar image, por ejemplo, que va a ser igual a mutable libdata, y vean que el valor que va a tener acá es un valor entero. Si se recuerdan, cuando estuvimos trabajando con ejemplos anteriores, yo les decía que el valor que normalmente almacenaba era un valor de tipo entero, y luego en la parte de abajo nos creamos un image que este va a ser de tipo libdata, también va a ser un valor entero que va a ser igual a -image, y ahí ya tenemos lista la imagen. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta agregarlo a la vista. Nos venimos a la vista y justamente aquí abajo del spacer, en esta sección de acá, voy a poner otro spacer para que no queden pegados la imagen y el botón, y aquí adentro nos vamos a crear un image profile. En ese image profile le voy a mandar el Login View Model, y ahí nos vamos a diseñar el proceso ahora para poder colocarnos la parte de la imagen. Aquí, ¿qué es lo que necesito? Necesito una función de tipo composable que sea en este caso un image profile, y aquí recibimos el Login View Model y listo. Ya tenemos ahora la parte de la imagen. Lo primero que vamos a hacer en la imagen es traernos la variable de estado. Entonces voy a poner un val image int by, y acá generamos de Login View Model, le ponemos .image .observe as state, y el valor inicial, vean cuál va a ser el valor inicial que vamos a agregarle acá. No le puedo poner 0 ni le puedo poner ningún valor, le voy a poner un drawable y le voy a poner la cámara. Este R lo tenemos que importar, si no me equivoco no lo hemos usado en ninguna parte. Ahí lo importamos y ya tenemos en ese caso la cámara. Lo voy a poner en 2 líneas para que lo puedan observar mejor. Vean, ahí hemos creado la variable de estado, que sería imágenes, en donde la imagen que le vamos a colocar es la que tenemos en el modelo, y como valor predeterminado le vamos a poner una cámara. Mientras no tomamos la fotografía, la imagen en la pantalla siempre va a tener una cámara de manera predeterminada. Entonces ya con ese elemento pues ya nos podemos crear la imagen. Voy a poner image
con un Painter Resource. Vamos a poner esto en varias líneas. Y acá en el Painter le ponemos un Painter Resource y nos extraemos la imagen. Y acá en el título le vamos a poner perfil. Y listo, con eso ya debería de mostrarnos la imagen. Vamos a ver. Debe crear cuenta y ahí está la imagen. Si la notan, esta es una imagen chiquitita que está en la esquina. Lógicamente pues le tengo que dar formato y eso es lo que vamos a hacer. Voy a regresar de nuevo a la parte de la imagen y le vamos a empezar a aplicar formato. Le voy a poner un modify. Agregamos un modifier punto que ocupe en este caso todo el ancho, y le vamos a poner que el tamaño sea de 200 .dp. Y vamos a ver cómo se muestra ahora la imagen con este formato que le acabamos de aplicar. Le doy clic y ahí está la imagen. Entonces la idea ahora de todo el diseño del formulario es que cuando yo le haga clic o le haga un touch sobre la foto, sobre la camarita, me aparezca automáticamente la parte de la cámara del teléfono, yo pueda tomar una fotografía. Eso es lógicamente lo que normalmente hacen las aplicaciones, tomarse una foto del lado del perfil. Nos tomamos la fotografía, esa fotografía se tiene que capturar y automáticamente mostrarse aquí en lugar de este icono que tenemos de una cámara. Al mostrarse el icono al mostrarse automáticamente la imagen de perfil, ya yo solamente le tendría que dar guardar y eso ya me tendría que haber creado una cuenta. O sea, tendría que ir al lado del servidor, almacenar la fotografía, crearme el usuario y permitirme almacenar una cuenta. Todo ese proceso lógico nos hace falta, pero por lo menos el formulario ya está creado, ya está listo para que pueda interactuar, vean, y por lo menos el diseño ya está hecho. Empecemos ahora a configurar el proceso para capturar la foto. Antes de empezar a capturar la foto, acá la idea de esta foto es que este Painter Resource que tenemos acá sea dinámico, en el sentido de que en el momento en que nosotros, por ejemplo, cambiemos la imagen, digamos que la imagen ahora ya no sea la cámara, sino que sea un recurso de la fotografía, automáticamente se pueda cambiar en esta parte de acá. Y este mismo recurso lo vamos a utilizar para cargar imágenes de internet, porque alguien podría decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si la foto de perfil yo la quiero vincular con un vínculo, con una fotografía que ya se encuentra en internet? Pues ahí mismo vamos a utilizar este recurso para poder pintar, para poder descargar esa foto y luego pintarla sobre la parte de la aplicación. Ese proceso antes era un poco complicado porque uno tenía que hacer ese proceso en segundo plano. Tenía que ir a recuperar la foto a internet, o en el caso nuestro directamente de la cámara, y después de recuperarla tenía que convertirla en un recurso y asignársela al elemento. Pero era un código que uno tenía que estar digitando o tenía que estar programando por cada imagen que uno quería importar. Ahora, con el uso de Jetpack Compose y de algunas librerías que ya tiene incorporada, ese proceso lo podemos reducir y hacerlo más práctico. Pero para eso tenemos que importar una librería. Entonces nos vamos a venir a esta parte de acá. Vean que la ventaja que tenemos con Android es que básicamente podemos importarnos librerías de terceros que ya han hecho ciertas implementaciones y que nosotros lo único que tenemos que hacer es nada más utilizarla. Entonces vamos a poner el implementation y acá vamos a usar una librería que se llama EU coil-kt coil-compose y la versión que le vamos a poner es la versión 2.6.0. Déjenme ver si está bien. Es io.coil-kt 2.coil-compose y la versión es la 2.06.
Adicional a lo que vamos a hacer ahorita, tiene otras propiedades o tiene otras características esa librería. Pero la que más nos interesa a nosotros es esa función que nos permite recuperar las imágenes desde un sitio web incluso o desde un archivo directo del teléfono sin necesidad de hacer el proceso de abrir el archivo, recuperarlo y todo lo que se hacía antes cuando se trabajaban con versiones anteriores. Entonces ahora ya sabemos que tenemos que darle sincronizar ahora, sincronizar now, y con eso ya está listo el proyecto. Entonces ahora podemos seguir trabajando con la parte de la implementación. Para hacer uso de la cámara, vean, la cámara es un elemento de hardware que en el caso de Jetpack Compose lo tiene como bien, en el caso de Android, perdón, lo tiene como bien protegido porque es un elemento que puede violar la privacidad de nuestros datos. Hace algunos años lo que uno hacía era que al momento de utilizar la cámara pues se iba al archivo del manifiesto y aquí en el archivo del manifiesto, así como colocamos los permisos ahora de poner la cámara, pues ahí colocaba el listado de permisos y entre ellos el acceso directo a la cámara antes de la versión de Android 6. Entonces el usuario cuando descargaba la aplicación, en la descripción de la aplicación le decía, esta aplicación tiene acceso a la cámara, tiene acceso al micrófono, tiene acceso, etcétera, tiene acceso a un montón de hardware. Entonces a veces el usuario no lo leía, solo instalaba la aplicación y resulta que se crearon aplicaciones antes que podían ejecutarse en segundo plano, podían tomar fotografías de la cámara sin que la persona se diera cuenta, sin que la persona estuviera consciente de que esa aplicación tenía permisos a la cámara. Y eso pues generó graves problemas de seguridad, violación a la intimidad de algunas personas, porque algunas aplicaciones podían estar grabando video, grabando audio, tomando fotografías, obteniendo la ubicación del teléfono, sin que el usuario se diera cuenta por completo. Entonces, ese sistema de permisos se modificó a partir de la versión 6. A partir de la versión 6 siempre se deben de colocar los permisos en el archivo del manifiesto, pero adicional a eso también se deben de solicitar al usuario al momento que se vaya a implementar. Esta medida lo que evita es de que el usuario inconscientemente pueda otorgar ese tipo de permiso, sino que si se dieron cuenta, no sé si cuando instalan por primera vez WhatsApp y ustedes quieren mandar una foto o quieren mandar un video y le dan clic al botoncito para poder hacer ese proceso, les aparece un mensaje de confirmación que le dice de que la aplicación está solicitando permiso a la cámara y ahí les pregunta si lo quieren permitir una vez, si lo quieren permitir siempre que se use la app o lo quieren denegar. Ese cuadrito es un cuadrito de confirmación que ya si el usuario conscientemente le dio permiso a la aplicación, pues ahí sí ya no es problema de Google ni problema de la app que viole algunos aspectos de seguridad. Ya la aplicación podría hacer con ese proceso lo que quisiera. De hecho, ahora lo que hacen es que, no sé si se dieron cuenta que cuando se utiliza el micrófono o se utiliza la cámara, siempre hay un botoncito de color amarillo en la esquina, en la barra de notificaciones de Android o de iPhone que le indica de que algún elemento de ese tipo se está utilizando. Es como una precaución, pero para que tengan una idea de ese tipo de permiso. Entonces acá lo que vamos a hacer es de nuevo poner un use permission y el permiso que vamos a usar en ese caso es a la cámara. Entonces le vamos a poner android.permission.cámara para que podamos tener acceso al hardware. Ojo que el hecho que yo lo ponga en el manifiesto no significa de que la aplicación internamente ya tiene permiso a la cámara. Significa de que cuando yo vaya a instalar la aplicación, en la pantalla, digamos en la descripción de la aplicación, me va a decir o me va a describir que esa aplicación tiene acceso a la cámara. Es solamente con fines descriptivos. Pero hasta que el permiso se solicite, entonces esto va a funcionar. Que eso es lo que vamos a configurar ahora. Entonces acá, de hecho todavía me aparece de color rojo, porque adicional a este permiso, si yo le doy al Enter, tengo que agregar un User Feature, se llama, que es en este caso otro permiso también al hardware de la cámara. Si yo le doy Enter, se notan que aquí arriba me agregó esta línea. O sea, además de la cámara, tengo que agregar un User Feature
Android Hardware Cámara, que le estoy diciendo en ese caso que voy a requerir o voy a solicitar más adelante el acceso directo a esa parte de la cámara. Luego, después de esto, vamos a crear un elemento que me permita indicar dónde voy a guardar la foto. Vean que la cámara de manera predeterminada guarda la foto en la memoria interna del dispositivo. Pero como en mi caso yo voy a estar utilizando la aplicación, entonces yo le tengo que decir dónde quiero que se guarde esa foto de manera temporal para que yo la pueda recuperar. O sea, para que no Android decida donde quiera, porque el problema es que depende de la versión digamos, no de la versión, sino depende de el modelo de dispositivo que estemos usando. Probablemente esas características se las hayan modificado, entonces yo tengo que estandarizar una carpeta específica donde lo voy a colocar, y para eso voy a usar un elemento de Android que se llama provider, que es un proveedor. Ese provider es como por ejemplo, si yo quiero tener acceso a el teléfono, por decirles algo, entonces puedo hacerlo a través de un provider. Si quiero tener acceso a la agenda, por ejemplo, puedo hacerlo a través de un provider. Ese es un proveedor de servicio que tiene directamente la parte de la aplicación. Aquí le ponemos provider y esto lo cerramos acá y lo colocamos de esa manera. Entonces ahí vamos a configurar, fíjense bien, vamos a configurar un proveedor para tener acceso a los archivos, el proveedor de archivo. Entonces en esta parte de acá, en la parte del authorities, le vamos a colocar el dólar, signo de llaves. Aquí le ponemos application ID, que ese application ID es el ID de la aplicación. Para nuestro caso, nuestro ID de aplicación, aquí no lo tenemos. El ID de nuestra aplicación se lo vamos a mostrar en el Gradle. Por aquí tenemos el ID de la aplicación. La application ID es digamos la característica. Entonces yo le estoy diciendo de que ese permiso que estoy solicitando o ese proveedor es de esta aplicación, la aplicación de Computer Solution. Entonces ahí le voy a poner que voy a solicitar un proveedor. ¿Qué proveedor es el que voy a solicitar? Aquí abajo le voy a poner Android X. Y la primera opción que dice core.content.file provider, y le voy a agregar otras características. Le voy a agregar un Android exporter, y aquí le vamos a poner falso, y le vamos a poner otra propiedad que sería el Android, aquí me lleva coma, el Android RAM curry permisos, y aquí le ponemos true. Básicamente lo que necesitamos es tener permisos a una carpeta directa dentro de la parte de la aplicación, que también ese es otro permiso que vamos a solicitar. Además del permiso que estamos solicitando de tener acceso a la cámara, también más adelante vamos a solicitar permiso de acceso a la parte de la memoria interna, que permita en este caso guardar o borrar información de la memoria interna. Luego aquí agregamos un metadata, y en ese metadata vamos a poner un Android name, y aquí le vamos a poner un Android support aquí sería file provider paths. Así. Y luego en la siguiente línea le vamos a poner un Android resource, que en ese caso sería el recurso al que vamos a tener acceso, sería un XML diagonal, y a ese recurso le vamos a poner path-provider, y cerramos. Bien, con esto que le estamos diciendo, déjenme ver si no me equivoqué.
con eso que le estamos diciendo, con este metadata, le estamos diciendo que este archivo que todavía no hemos creado es el que contiene la ruta a la cual yo voy a necesitar tener acceso. O sea, ahí está la guardada, la carpeta a la que yo necesito configurar. Y alguien puede decir que qué complicado tantos datos solamente para tener acceso a una carpeta o para tener acceso al recurso interno. Pues lo mismo, por cuestiones de seguridad, se hace ese proceso. Aquí le puedo dar al Enter y aquí me dice en esta parte roja, si le doy Enter, ahí me dice crear el XML resource. Si le damos al Enter, le hacemos clic y acá automáticamente ya nos va a crear el recurso. Le damos OK y nos va a aparecer algo como esto. Lógicamente no quiero dibujar en modo gráfico, así que lo tenemos que pasar a modo texto, que en la parte de arriba lo pasamos a modo texto. Aquí está en modo gráfico, combinación y modo texto. Y aquí vamos a seguir trabajando en XML. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a borrar todo esto de acá y voy a poner un parámetro paths. A este parámetro path le tengo que agregar un XLNS, que eso es parte de la sintaxis de estos elementos, y luego cerramos acá y aquí adentro vamos a colocar en este caso un external cache path, que es la, digamos, internamente cómo se va a llamar la carpeta a la cual vamos a tener acceso, que sería MyImage, y va a estar creado sobre la carpeta raíz de mi aplicación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Según esto, en el manifiesto yo le estoy diciendo que necesito un proveedor para poder tener acceso, un file provider para poder tener acceso a el directorio, a un directorio del archivo. Entonces, ese directorio yo se lo especifico con este path provider. Ese path provider, si se dan cuenta, ya existe aquí en XML porque lo acabamos de crear. ¿Vean? Es el que acabamos de crear en este momento, el path provider. Ese path provider, ¿qué es lo que contiene? Contiene la carpeta específica a la cual nosotros vamos a ir a guardar temporalmente las imágenes que vayamos a tomar. Yo le puedo poner MyImage, le puedo poner fotos, le puedo poner el nombre que yo quiera, pero ahí va a ir directamente la imagen a la cual nosotros vamos a hacer el proceso de captura. Con esto ya tenemos listo para empezar a trabajar ahora con la captura de la imagen. Estas son las configuraciones adicionales. Se puede cerrar esto. Esto se lo voy colocando por pasos. Digamos que cada vez que yo necesite tener acceso a la cámara, tengo que ir modificando estos valores. Solo que esto lo hacemos una vez. Aunque yo, por ejemplo, en la aplicación solicite permisos varias veces para tener acceso a la cámara, se voy a tomar fotografías varias veces de diferentes puntos, esta configuración solo la realizo la primera vez junto con el archivo que teníamos acá, que es el provider. Esas dos configuraciones las hacemos la primera vez. Ya después de eso solamente trabajamos en la parte del código. Entonces ahora en el código nos vamos a crear una variable de estado que almacene esa ruta de ese archivo donde vamos a guardar la información. Para eso nos creamos un val image URI, que ese URI es de URL abreviado, es un objeto de tipo URI que básicamente me permite en ese caso guardar, digamos, si es una URL de internet, guardar una URL de internet, y si es una ruta de mi data storage, de mi almacenamiento interno, entonces también guardar ese almacenamiento interno. Ese va a ser de tipo URI, y aquí le agregamos y le cerramos paréntesis, le damos al Enter y ya tenemos importado ese URI. Luego en la parte de abajo nos creamos la otra que sería image URI. Acuérdense que este objeto es el que se va a encargar de la variable de estado, que se va a encargar de manejar la URL. Esta variable es la que vamos a utilizar después para mandarle la fotografía a la API. Entonces esta es la que va a almacenar en este caso la ubicación de la imagen o el objeto de la imagen para que yo la pueda recuperar y mandárselo directamente a la parte de la API. Este va a ser igual a _image URI.
Entonces más adelante la vamos a estar ocupando, pero básicamente para eso sirve esta variable. Ahora nos la traemos para el register, justamente en esta parte de acá, en el image profile, nos traemos el val image curry. Esta va a ser de tipo URI y le ponemos by login view model punto image URI punto observe as state. Y vean, en este observe as state yo tengo que ponerle el valor inicial. Para ponerle el valor inicial, este URI lo tenemos que importar. Para ponerle el valor inicial, no le puedo poner comillas porque este objeto es un objeto de tipo image URI y por lo tanto debe de almacenar un objeto diferente a un string. Este URI tiene un objeto vacío, se llama empty. Entonces básicamente lo voy a poner en varias líneas para verlo mejor. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es que nos estamos creando una variable de tipo image URI que está vinculada con la variable de estado que tenemos en el view model. Se llama, la variable de estado se llama image URI y de manera predeterminada va a tener un valor vacío porque pues al principio cuando arrancamos la cámara pues no tenemos ninguna fotografía tomada. Ahora aquí hay ciertos pasos que debemos de seguir para podernos crear la imagen que de igual manera los vamos a crear probablemente solo la primera vez. Por ejemplo, aquí yo necesito, esto sí es parte de los requerimientos para podernos crear la aplicación, yo necesito crearme una función. Esta no es una composable, es una función simple que va a estar vinculada al contexto. En el contexto voy a crear una función que se va a llamar create image file y esta va a devolver un archivo de tipo file. Ok, esto lo tenemos que importar y de igual manera tenemos que importar el contexto. Y vean, ¿qué es lo que va a hacer? Esta función que tenemos acá, lo que va a hacer al principio es crearme un objeto vacío. Es algo parecido, quiero ver si se los puedo mostrar aquí en Linux. Cuando por ejemplo en Linux ustedes utilizan el comando, no sé si alguna vez han utilizado el comando touch y le ponen hola.txt. Entonces si revisamos, ahí está el archivo hola.txt que ya se creó directamente en Linux, pero está vacío, tiene 0 bytes. Si yo le pongo cat hola.txt, no tiene nada. Entonces he creado con el comando touch, básicamente he creado un archivo vacío. Entonces algo similar vamos a hacer en esta parte de acá con este create image file. Nos vamos a crear un archivo vacío para que después en ese archivo vacío la cámara pueda meter o pueda incrustar, digamos, la fotografía que nosotros vamos a crear. Para este archivo vacío voy a crearme una variable que se va a llamar timestamp. Aquí voy a definir más o menos cómo va a ser el nombre del archivo y me voy a crear un simple date format. Ese es para formatear una fecha y en esa fecha voy a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 sería el año, MM sería el mes, DT sería el día, HH sería en hora militar, los minutos y los segundos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Mi archivo, el archivo original, aquí tengo que poner un guión bajo. El archivo original que yo estoy creando, ese va a tener un formato de año, mes y día. Y luego acá le vamos a poner punto format. ¿Y de dónde voy a sacar ese formato? De la fecha actual del sistema. Esta también debemos de importarla. Voy a colocar en varias líneas porque me aparece el texto pero no se logra diferenciar. Entonces le voy a poner este punto format, lo voy a poner aquí abajo para saber de cuál lo vamos a importar. Importar de data útil. Bien, ahí ya tenemos importada en ese caso la parte de la librería. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos vamos a crear, quiero ver si podemos quitar este comentario.
vamos a dejar así. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Es que le estoy colocando que el nombre del archivo que vamos a colocar va a ser un nombre que lleve el año, el mes y el día. Lógicamente esto lo va a jalar del teléfono. Un guión bajo en las horas, minutos y segundos, que va a ser parte del nombre del archivo que nosotros nos vamos a crear. Luego, después de eso, nos creamos otra variable que se va a llamar ImageFileName. Esta variable va a ser igual a, y el nombre del archivo va a ser JPEG. Acuérdense bien con el nombre que lo estamos guardando, porque así lo vamos a revisar en el servidor. Guión bajo, dólar, y aquí como estamos usando Kotlin, aquí le puedo poner timestamp y luego un guión bajo. Entonces, en esta parte de acá ya nosotros estamos colocando el nombre del archivo. El nombre del archivo va a ser JPEG. Ese es el nombre del archivo junto con la hora, junto con la fecha unido con la hora y un guión bajo .jpg. Ese es el nombre con el cual yo voy a generar el archivo. Por el momento el archivo vacío. Ahora aquí le ponemos un return a la función para decirle qué es lo que va a retornar. Lo que va a retornar es un archivo. Este tiene una función que se llama create, crear un archivo temporal, y en ese archivo temporal le vamos a colocar algunos parámetros. El primero es el nombre del archivo, entonces le ponemos ImageFileName. Después el tipo de archivo, le voy a decir que va a, o la extensión del archivo, que va a ser .jpg. Aquí le creamos la extensión del archivo, que es .jpg. Y después la ruta va a ser external cache dir, que ese es el elemento que nosotros creamos en el provider. ¿Se recuerdan? Por aquí en el provider creamos un external cache path. Básicamente también lo configuramos en esta parte de acá. Entonces con ese elemento ya le estamos diciendo que yo lo que voy a hacer es utilizarlo del external cache dir, que es la carpeta temporal donde nosotros vamos a crear este archivo que nosotros hemos diseñado. Con esta función lo único que hace es crearme un archivo vacío, simple. Ya podemos venirnos a la parte de arriba y nos vamos a crear un file, una variable file, y le ponemos que esto va a ser igual a login viewModel. Este tiene un contexto. Ese contexto tiene un método que se llama createImageFile, y ahí ya nos creamos en ese caso ese archivo. Ahora que ya nos creamos ese archivo, vamos a crearnos ahora otra variable que sería la variable URI, que sería la que va a almacenar temporalmente también esa parte de la dirección. Entonces para eso le ponemos un file provider este tiene un get URI for file, que obtenga en ese caso la URL del archivo, y internamente le vamos a colocar algunas características. Este es para que posteriormente esta URI nosotros la podemos almacenar en este image URI. Esta es la que va a obtener de este archivo temporal para que obtenga la ruta. Ese necesita varios parámetros, entre ellos está el objects .require, este sería un require nom null, y aquí adentro le ponemos login viewModel .contexto. Necesita un contexto. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es un login viewModel .contexto .packageName más, y entre comillas .provider. ¿De dónde sale este contexto o este nombre, este packageName? Si se recuerdan, voy a regresar acá. Aquí le pusimos a este elemento, le pusimos el nombre de la aplicación más el provider, y el nombre de la aplicación lo obtenemos con el packageName más el provider. Con eso le estamos diciendo el proveedor que estamos utilizando para obtener esa información. Y por último,
le ponemos una coma y le decimos el archivo del cual queremos obtener esos datos, que es este que tenemos acá. Entonces con este archivo nos vamos a crear, con este archivo nos creamos un archivo temporal, y ese archivo temporal lo vamos a ir a depositar dependiendo de las configuraciones que hayamos puesto en el provider. Parece que ahí hay una carpeta temporal, y en esa carpeta temporal hemos puesto un MyImage, y ahí vamos a ir a depositar en ese caso ese archivo. Hasta ahí estamos bien. Con estos tres elementos que tenemos acá, ya tenemos listo para poder configurar en ese caso la obtención de los archivos, que ya cuando los engranemos cada uno de ellos se van a dar cuenta de cómo es que funciona cada cual. Pero nos hacen falta los permisos. Seguimos con los permisos. El problema de las aplicaciones es que lo que pretende Android es que el usuario siempre esté consciente de los permisos que le va a otorgar a las aplicaciones que esté ejecutando. Y esos permisos generalmente tienen que ver con permisos de acceso a la cámara. Ya vamos a utilizar más adelante la geolocalización. Cuando estemos en el dashboard, vamos a utilizar geolocalización y vamos a solicitar permisos de geolocalización. Creo que vamos a necesitar también permisos para leer la memoria. Entonces todos esos permisos son solicitados. Entonces para hacer ese proceso de solicitarlos, vean que todo este código que estamos colocando acá, alguien me podría decir, esto lo tendríamos que haber colocado en el ViewModel. Pero estos permisos, esta selección de permisos, tienen que estar dentro de una función de tipo composable. Yo no puedo aquí hacerme una función en el ViewModel que me permita encapsular todo ese código, porque me va a generar error. Obligatoriamente debe de estar dentro de un elemento de tipo composable. Así que lo primero que vamos a hacer es crearnos esos tres elementos que me van a permitir aplicar esos permisos específicos. Empezamos primero con una variable que le vamos a poner permission check result. Este permission check result va a ser igual a un elemento que se llama context compact.check, y aquí le ponemos check cell permission, y adentro le tenemos que colocar unos parámetros. Estos son los permisos que yo voy a solicitar. En este caso aquí necesito primero el contexto, entonces le ponemos el contexto que ya tiene el ViewModel, y necesito saber el permiso que voy a chequear. El permiso que voy a chequear es el android.manifest.permission. Vean que aquí están todos los permisos: cámara, el access file location, que es el acceso a la localización, el write external storage, que es el acceso para escribir en la memoria interna, el start view permission usage, el read external storage, que es el acceso para escribir directamente en el storage, etcétera. Aquí hay un montón de permisos. Todos los permisos necesarios que podemos tener en la aplicación los vamos a encontrar en este listado, y que son de hecho un montón de permisos: acceso al Bluetooth, acceso a la red, acceso a una llamada. Si yo quiero hacer una llamada desde acá, tengo que solicitar permisos, etcétera, etcétera. O sea que hay un montón de permisos que yo puedo solicitar. En este caso, el que nosotros necesitamos es el acceso a la cámara. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta variable? Simple y sencillamente va a ir a verificar si este permiso ya está otorgado. Porque lógicamente cuando la aplicación me pregunta la primera vez, yo le voy a decir que le otorgo los permisos. La segunda vez que yo voy a usar la cámara, ya no tiene que pedirme permisos. La segunda vez ya debería de automáticamente activar la cámara, porque ya lo otorgamos. Es lo que sucede, por ejemplo, con el WhatsApp. Cuando ustedes quieren capturar una foto, la primera vez les pide permiso, pero si después empiezan a usar la misma aplicación para el mismo proceso, pues el permiso ya no se solicita. Ya está guardado dentro de la aplicación, que está concedido dentro del sistema operativo. Entonces esto lo único que hace es chequear que ese permiso fue concedido. Luego debo de crear una función que permita lanzar la pantalla que me va a permitir, en este caso, solicitar el permiso. Entonces voy a crear una variable que se llama permission
yo le puedo poner cualquier nombre. Aquí le ponemos Permission Launcher, que es como lo tiene la documentación, y le ponemos otra vez un context compact punto, y en este context compact perdón, este Permission Launcher debería de ser así, es remember. Aquí vamos a lanzar como una variable de estado, remember launcher activity result, es esta que tenemos acá, y en ese lo primero que tengo que enviar es un contrato, se llama. Entonces voy a poner esto en varias líneas para entender cómo funciona. Este contrato va a ser con el activity, o qué es lo que estoy intentando lanzar. En este caso va a ser el activity result contracts punto request permission. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a lanzar en el permiso, voy a lanzar la ventana que me permite solicitar permiso. Este es lo que hace esta función. Esta es la que me va a permitir lanzar esa pantalla. Si el permiso no está otorgado, entonces automáticamente me va a lanzar esta variable, me va a lanzar esa pantalla que me permite otorgar el permiso. Y aquí adentro, dentro de las llaves, el resultado que voy a obtener, ahí voy a determinar qué hacer si el permiso se otorga o qué hacer si el permiso se denega. Pero antes de usar, bueno, si lo vamos a poner acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? La cuestión es de que si el permiso es otorgado o el permiso es denegado, si el permiso es otorgado no hay problema. Aquí me va a devolver un it, que es esta variable que tenemos acá, me va a devolver un true. Pero si el permiso es denegado, curiosamente lo que hace Android Studio es lo que hace lo que hace el Android es devolverme una excepción. Y esa excepción, si no es controlada o no la capturamos, entonces me cierra la aplicación. Entonces eso es en el caso que ponga falso, que ponga denegado. Si lo otorgamos el permiso no pasa absolutamente nada. Pero como puede suceder, o sea, al usuario si le aparece la opción para capturar la pantalla, puede decir el usuario, o puede optar por no tomarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner acá le vamos a poner un try, y aquí le vamos a poner un catch, y en ese catch vamos a poner una variable exception, y luego aquí adentro vamos a colocar cómo se va a tratar la excepción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si el permiso fue otorgado, entonces el código acá va a funcionar sin ningún problema. Entonces aquí me voy a lanzar un TOAS, que ya lo aprendimos a hacer anteriormente. Le voy a poner un main.text, y en ese main.text voy a poner primero el contexto, que sería el login viewModel.context. El texto va a decir permiso concedido, coma, y luego un TOAS, que sería el tiempo que va a estar en pantalla. Le vamos a poner .len_toas.lenLong. Cerramos el paréntesis y aquí le ponemos .show. Entonces esto lo que va a hacer es lanzarme si el permiso fue otorgado, y si el permiso fue denegado lo voy a poner en el catch, le voy a poner permiso denegado. Esto lo vamos a probar en su momento. Denegado, permiso denegado, significa que el permiso no se le otorgó al usuario, por lo tanto el usuario no podría tener acceso a la cámara. Ahora la cuestión es que ahora que ya otorgamos el permiso, si otorgamos el permiso, pues si lo dejo así como está, lo que va a aparecer lo que va a suceder es que me va a mostrar el mensaje: voy a otorgar el permiso, pero la cámara todavía no va a aparecer. Entonces tengo que hacer que la cámara se lance. Lo que hace es lanzar el Permission Launcher. Tenemos que crearnos una variable que lance, en este caso, la cámara. Entonces esa la vamos a crear aquí arriba. Val, vamos a ponerle cámara launcher igual,
y a este le ponemos un remember for activity result, que es el mismo que colocamos aquí abajo. Va a lanzar una pantalla. Voy a poner esto en varias líneas. Y aquí en el contract le tengo que decir qué es lo que voy a lanzar. Voy a lanzar en el activity result contracts. Voy a lanzar la pantalla. Aquí hay varias pantallas que puedo lanzar. Vean, el request permission, el request multiple permission, take picture, el start activity for result, capturar video, crear documentos, etcétera, etcétera. Puedo lanzar un montón de cosas. Yo voy a lanzar en ese caso del hardware, voy a lanzar el take picture. Entonces con eso le estoy diciendo, con este camera launcher, le estoy diciendo que lance ahora directamente la parte de la aplicación. Y ahora en la parte de abajo, aquí en el permiso, le digo que lance con el camera launcher, ponga un launch con la lance, y este necesita un parámetro internamente. El parámetro que necesita es un URI, que es la variable que ya tenemos creada en la parte de arriba. Vean, aquí ya tenemos este URI, que es el que nos creamos con todo el contexto. Entonces con eso le decimos lance la cámara, y la foto que almacene la va a almacenar en esta URL. O sea, básicamente en esta URL que tenemos acá, ahí va a ser el proceso de guardado de la foto, que es la que nosotros necesitamos almacenar. Y en el camera launcher, en este proceso de acá, cuando la cámara termine de lanzarse, ahí nosotros tenemos que decirle que guarde la fotografía. O sea, esta fotografía que tomamos aquí es la imagen inicial. Ahora esa fotografía yo la tengo que guardar. ¿Cómo la vamos a guardar? En nuestra variable de estado. Entonces le ponemos login view model. Ese es cuando ya lanzamos la cámara y tomamos la fotografía. ¿Qué vamos a hacer cuando tomemos la fotografía? Le ponemos un set image URI, que todavía no lo hemos creado, y le ponemos la variable URI. Este no lo hemos creado en el modelo, todavía no existe, pero básicamente cuando yo guarde en ese caso la imagen, aquí la vamos a recuperar, o aquí la vamos a asignar. Eso con el objeto de que al otro lado, cuando estemos trabajando directamente en la parte de la aplicación, esa imagen la podamos utilizar para enviarla directamente a la API. Entonces ahora nos tenemos que venir hacia el view model, y en el view model, en alguna parte, podemos crear un fun set image URI. Aquí le decimos que vamos a tener una variable que va a ser de tipo URI, y luego abajo le ponemos image-URI.value igual a URI. Y listo, con eso ya tenemos creado el elemento que guarda la imagen. Aquí se debería de quitar el error. Vean que hasta ahorita no hemos hecho nada del proceso de tomar la foto. No hemos hecho absolutamente nada, solo hemos definido elemento. Este elemento es el que aparece en la cámara. Este elemento es la variable de estado que controla lo que debería de aparecer en la cámara. Si está vacío, nos va a mostrar la cámara. Si está con algún valor, entonces nos debería de mostrar la fotografía. Este de acá nos permite crear una imagen vacía, que es la función que teníamos por aquí. Nos permite crear una imagen vacía. Esa imagen o ese archivo vacío nos va a servir posteriormente para crearnos un elemento URI. Ese elemento, ese objeto URI es el que guarda toda la información del archivo temporal que nosotros tenemos almacenado directamente en el storage de nuestra aplicación. Eso todo el contexto que creamos acá lo hicimos anteriormente con el Android, con este File Provider y con el Path Provider. Le especificamos esos parámetros que posteriormente se los agregamos acá ahora. Le pusimos el login view model, .package name, .provider. Esa es la información que lleva junto con el archivo temporal que nos hemos creado acá. Es un archivo temporal, si se recuerda, es un archivo creado con esta cadena de caracteres y con extensión .jpg. Ese es el archivo temporal que se va a crear junto con esta URI. Pero eso es solo la definición.
creamos el permission check result. Esta es una variable que va a controlar si el permiso está otorgado. No hace nada más. Solo lo que único que hace es chequear si el permiso está otorgado o no. O sea, al final de cuentas, ese nos va a devolver verdadero, o nos va a devolver un verdadero o un falso, o un permiso aceptado o denegado, que ya lo vamos a ver más adelante. Creamos un camera launcher, que esa es la variable que se va a encargar de, o el objeto que se va a encargar de lanzar la cámara para que nosotros la podamos previsualizar. Para poderla previsualizar, en ese caso lo que hacemos es que usamos un Remember Launcher for Activity Result. Esa lo que hace es, este elemento lo que hace es lanzar cualquier ventanita o cualquier elemento del hardware que tenemos dentro de la aplicación, como por ejemplo lanzar tomar una foto, tomar un video. Si yo quiero tomar un video, aquí lo podemos cambiar a tomar un video, etcétera, etcétera. Cuando esta termine de ser lanzado, tenemos que asignarle lo que devuelva, tenemos que asignárselo a Login View Model. Como este elemento que lanzamos por acá, por aquí lo lanzamos, le enviamos la variable URI. Entonces cuando regrese esa variable URI ya va a venir con los nuevos datos de la foto. La foto ya se ha tomado, el archivo que originalmente estaba vacío ahora ya contiene información y se lo asignamos ahora a la imagen, a la variable de estado, que nos va a permitir guardar posteriormente esa foto en la API. Y este Permission Launcher, lo vamos a usar si en el caso el permiso no está concedido. Entonces voy a lanzar este Permission Launcher, que va a ser la variable que me va a controlar si el permiso no está otorgado. Me va a mostrar la pantalla donde voy a solicitar el permiso. Y en ese caso aquí le ponemos Request Permission. ¿Qué permiso es el que va a solicitar? Pues eso depende mucho de los permisos que nosotros le hayamos otorgado en la parte de arriba. Cuando ya se lo especifiquemos, cuando ya le especifiquemos esa parte, aquí pregunta permiso concedido o permiso denegado en el caso de que nosotros no se lo hayamos otorgado. Ese es solamente el proceso para especificar en ese caso el permiso como tal, pero no hemos hecho absolutamente nada más. Bien, con eso nos hace falta pues programarle el click al image para que funcione y que ya podamos tomar la fotografía. Esto pues lo vamos a probar en la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer que funcione ya la cámara. Con eso estamos aprendiendo a utilizar un hardware directo del teléfono. Si se dan cuenta, pues no es que sea complicado, sino que es un proceso muy largo que tienen que aprenderse. Y normalmente lo que nosotros hacemos es documentarlo en algún lugar y después, pues sí, como no lo hacemos, no es un código que hacemos todos los días, lo tenemos documentado y luego después de eso solamente lo venimos a recuperar para ir siguiendo paso a paso. Y lo curioso es de que dependiendo de la versión de la API así cambia, así que si en algún momento no funciona, pues ya nos toca ir a revisar la documentación para ver qué cambios han sufrido el proceso para tomar una fotografía. Por el momento, en teoría, esto debería de funcionar. En la próxima semana, como es la última semana de clases antes de parciales, vamos a hacer el segundo laboratorio. Así que el día sábado tendríamos la segunda evaluación. Esa evaluación lo que va a incluir siempre es la parte de diseño, que ustedes ya creo que en eso se han hecho expertos en diseñar. Y vamos a incluir la evaluación para la parte del View Model. Entonces para que vean cómo se hace el enlace entre el View Model y el diseño, traten de entenderlo muy bien, porque de eso se va a tratar la parte de la evaluación. Y algo similar a lo que hemos hecho ahora con el ocultar o mostrar una pantalla, eso algo similar ustedes tienen que hacer la otra semana. Entonces para que se vayan tomando en cuenta y vayan estudiando un poquito esa sección. Así que traten de hacer los ejercicios que hemos visto en estas dos clases para que no vayan a tener problemas con las evaluaciones de la próxima semana. No sé si hay alguna duda, consulta, pregunta.